Ay. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Gloria al Señor, qué lindo que es el reírse un poco a veces, ¿verdad? Tener un buen ambiente, ¿verdad? Bueno, como decía Ariel, vamos a empezar a compartir acerca de la carta de Corintios. En este caso, bueno, vamos a hacerla de Primera de Corintios, luego ya veremos, a ver, gracias. Ya vamos a ver si seguimos con la segunda carta de Corintios, pero decirles que esta carta, a mi parecer, es una de las cartas, una de las epístolas o libros del Nuevo Testamento que más actual podríamos decir que es decir, abarca muchos temas y temas además actuales. Tal es así que muchas prácticas que se viven en muchas iglesias, que podríamos llamarlo la práctica corintia, el corintianismo, que es, ustedes saben que yo siempre digo que el día que pasen igual 50 años, 100 años en adelante, cuando se hable de la historia de la iglesia, se va a hablar del pentecostalismo. El pentecostalismo es la representación oficial, por decirlo de algo, para bien o para mal, no lo sé, de lo que es el cristianismo del siglo XX, parte del siglo XX y del siglo XXI, de lo que llevamos del siglo XXI. Y sus prácticas y sus enseñanzas están muy claramente reflejadas en el libro de Corintios. Por lo tanto, este libro es muy importante poderlo estudiar y poderlo analizar. Miren, el propósito general de la carta de Corintios gira siempre en torno a la edificación del cuerpo de Cristo. Y fíjense la importancia que tiene, queridos hermanos, la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo, que hoy una de las cosas que más al lado hace la iglesia, que una de las cosas donde menos énfasis hace la iglesia es la edificación del cuerpo de Cristo. Y la edificación del cuerpo de Cristo tiene que ver con lo que Dios me ha dado a mí, ponerlo al servicio de los demás. Y saben, yo me he desarrollado espiritualmente en un ámbito en donde se prestaba más atención o se valoraba más lo que uno hacía que lo que uno era. Y Dios le importa más lo que tú eres. Porque si a Dios le importara lo que yo hago o lo que tú haces, te puedo asegurar que hoy no estaríamos aquí. Así que es importante esto. Luego, lo que es el propósito de este pasaje que vamos a leer en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 17. Ya la otra parte, que es un poco más complicada, se le he dejado a mi hermano Ariel. No, hermano, no es así. Pero, y veremos que primordialmente lo que vamos a tratar es acerca de la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia y del servicio a los demás, ¿sí? Así que, miren, vamos a leerlo todo y luego vamos a resaltar estas enseñanzas para nuestra vida. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo.
¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfano. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Así que miren, la división que hemos hecho, que he hecho, pero acorde también con Ariel con respecto a la carta, son prácticamente, excepto en 2 predicaciones, las demás son por cada capítulo una predicación, porque más o menos así está dividida esta carta. Entonces, y también lo hemos decidido hacer de esta manera para que no se alargue tanto y no estemos a lo mejor, porque así está, con esta división vamos a estar 4 meses con Primera de Corintios. Si no lo hacíamos de esta manera, vamos a estar mínimamente un año. Entonces, como y vamos a intentar dosificar bien y extraer lo más importante para nuestra vida. Lo primero, hermanos, miren la presentación de Pablo cuando dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Aquí me quiero detener. Vamos a empezar punto número 1. Cuando yo reflexionaba acerca de todas las presentaciones que Pablo hace cada vez que escribía una carta, era muy parecida. Él se presentaba, y esa presentación de Pablo era como las credenciales que Pablo tenía, como diciendo: yo soy llamado por voluntad de Dios, como por ejemplo en Gálatas dice: soy apóstol, no por hombres ni por hombres, sino por voluntad de Dios. Da a entender claramente que su ministerio era un ministerio pura y exclusivamente llamada y dada por Dios por medio de Jesucristo. Y pensando en esto, a mí me venía a la mente el tema de lo que se está viendo mucho en las redes y en los medios, en el que se habla, por ejemplo, fíjense este detalle, querido hermano, fíjense este detalle. Se habla, por ejemplo, de lo que es el orgullo gay, ¿no? Y todo el movimiento homosexual y demás. Y todo ese tema podemos concluir que se trata de una autopercepción. El hombre se autopercibe mujer, hay hombres que se autoperciben mujeres, hay mujeres que se autoperciben hombres, pero la realidad no es esa. Es su propia realidad de una mente que necesita ser, por la misericordia de Dios, como todas las mentes reprobadas, necesitan ser ministradas y tocadas por Dios para que sean iluminados y entiendan que lo que ellos ven en el espejo, si está distorsionado es porque hay problemas mentales, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, cómo el espíritu que gobierna el mundo es el mismo espíritu que gobierna en muchas iglesias. ¿Cuántos hay en las iglesias que se autoperciben apóstoles cuando no lo son? Y piensan que son un llamado apostolado. Y estamos hablando de autopercepción. ¿Por qué digo esto? Porque el apostolado es un ministerio que es llamado por Dios, exclusivo de Dios, dado por Dios, y de que tenía que cumplir unos ciertos requisitos o condiciones para llegar a ser apóstol. Y ustedes lo saben bien, que uno de ellos, que se lo podríamos resumir en 2 categorías. Una es el testimonio y otra es la revelación. Cuando yo me autoproclamo apóstol, yo estoy diciendo en mí mismo que mi palabra cinta cátedra, que no puedo entrar en ningún tipo de debate doctrinal, porque lo que se me ha sido dado es por inspiración y revelación de Dios. Por lo tanto, tiene el nivel escritural. Tiene un nivel en donde esa enseñanza que yo estoy dando es universal, donde no tiene límites ni de espacio ni de tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, por ejemplo, miren, cuando en Efesios capítulo 6, versículo 19,
Cuando Pablo le pide a la iglesia de Éfeso, dice, y por mí, a fin de que, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Presten atención en este texto. ¿Cómo Pablo, con el nivel de conocimiento que él tenía, pide en oración para que le sea dada palabra para dar a conocer el misterio, que por cierto ese misterio ya dejó de ser misterio en el momento que tenemos todo el Nuevo Testamento y toda la palabra de Dios completa en nuestras manos? Pero a medida que iba desarrollándose la iglesia iba creciendo, se iba desarrollando, iba ampliando y amplificando la revelación que Dios daba. Por lo tanto, el requisito para ser apóstol realmente tenía que tener revelación. Por lo tanto, hermano, es una presunción, es de mucha presunción, pretender que alguien hoy sea un apóstol de Jesucristo. Y ustedes lo saben, no hace falta redundar en el que cuando se juega con los términos, con las palabras, los conceptos, porque apóstol es enviado, por lo cual todos somos enviados, ustedes lo saben, pero apóstol de Jesucristo es una cosa que ser apóstol a secas. Tú y yo somos apóstoles a secas, porque somos enviados, pero apóstol de Jesucristo no, porque no le hemos visto, ni anduvimos con él. Y alguno me dirá, sí, pero el apóstol Pablo tampoco estuvo y vio a Jesús. Sí que lo vio. Porque Jesús se le reveló en una teofanía cuando fue camino a Damasco, que quedó ciego y que lo tuvieron que guiar. Y que Dios le mostró revelaciones a él que ningún hombre había recibido. Por lo tanto, y por ejemplo, cuando nosotros leemos en segunda de Pedro, cuando dice en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ves? Esa es la diferencia de un cristiano común como tú y como yo. Pero fíjense lo que dice el mismo Pedro acerca del mismo autor de Primera de Corintios, que es Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice, casi en todas las epístolas, está hablando de las epístolas de Pablo, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Sabe que el mismo apóstol Pedro compara las epístolas de Pablo con el Antiguo Testamento? Esto lo vamos a ver un poco más cuando empecemos a estudiar lo que es el catolicismo romano, acerca de la tradición oral y la tradición escritural, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver, y es muy interesante entenderlo y saber esto. Con lo cual, hermanos, y fíjense lo que es el testimonio. Miren lo que dice 2 de Corintios 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Ves? Ahí vemos el poder de Dios. Por lo tanto, esa presentación de Pablo, cuando habla apóstol de Jesucristo, es porque él mostró con claridad el poder de Dios por medio de su vida. En Hechos 14:3 dice, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios, por las manos de los apóstoles. ¿Qué es lo que eran el poder, la señal y el prodigio? ¿Cuál era la finalidad? Es respaldar el mensaje que se estaba dando como nuevo, porque era un nuevo mensaje. Era un misterio que se estaba empezando a revelar. Y era respaldado, apoyado por medio de señales, milagros y demás. Hoy, pretender hacer señales y prodigios para justificar el respaldo de la palabra no tiene fundamento. Y valga la redundancia porque el fundamento ya está echado, porque el fundamento de los apóstoles ya fue dado. Así que bueno, esto vosotros lo sabéis. 2 Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Fíjense la autoridad testimonial que tenía un apóstol, que por la imposición de manos el Espíritu Santo lo usaba
como canal para ministrar y dispensar los dones y los ministerios. Y a Gálatas 1:1 Pablo, como os decía, dice, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Amén, hermano. Así que, comenzando esta carta, acto seguido, dice Pablo, ¿a quién se dirige? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Y aquí viene, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí, querido hermano, hay una cuestión importantísima. Y esto nos debe llevar a nosotros en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque nosotros ya hace tiempo, porque esta carta yo la prediqué, no sé si se acuerdan, y prediqué también capítulo 2 y varios capítulos, pero vamos a refrescar y vamos a seguir viendo cuestiones de más. Hay hermanos que me preguntan, pastor, ¿qué diferencia hay de lo que es la santificación en el espíritu y la santidad del diario vivir? ¿No? Es decir, Dios nos demanda ser santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Pero aquí cuando Pablo se dirige, habla de que a los santificados en Cristo Jesús, es una obra de Dios, no es una obra nuestra, llamados a ser santos, dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. La santificación del Espíritu tiene que ver con una cuestión de posición, es posicional. Yo nací, me desarrollé como joven y demás en un mundo, no conocía a Dios, era totalmente ajeno a las cosas de Dios, no podía creer en Dios porque no había alguien que me revelara internamente quién era Él. Por lo tanto, por más que me hablaran de Dios, no lo entendía. Por más que me hablaran de Jesucristo, no lo entendía. Y como más podía entenderlo intelectualmente. Pero no llegaba al corazón al punto de que hubiese una entrega incondicional en obediencia a Él. Pero cuando fue santificado, miren, ustedes saben bien que la santidad es apartarse. Y cuando Pablo dice santificado para ser santos, lo que está queriendo decir, miren, yo os aparté del mundo para que ustedes sigan apartándose del mundo. Y es ahí donde muchas veces fallamos. Porque nos convertimos al Señor y hay muchas áreas en nuestra vida que en el mejor de los casos pasan años hasta que las rendimos completamente a los pies de Cristo. Pero mientras tanto no hemos entendido que nuestro llamamiento santo es para la santidad. Y además os digo que la santidad de Dios como atributo es de los atributos más significativos y distintivos que tiene Dios, más que su poder, más que todo. ¿Por qué? ¿Por qué es 3 veces santo? ¿Por qué Dios es santo? Porque Dios no tiene ningún ápice de contaminación de ninguna cosa que no provenga y no nazca de su mismo ser. Y que cuando yo como hijo vivo y me enredo en el mundo, con cosas del mundo, y es variopinta, por eso en 1 Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Y ahí hablan los deseos de los ojos, los deseos de las carnes, la vanagloria de la vida. No procede Dios porque Dios es santo. Y Dios no tiene absolutamente nada que ver con lo que tus ojos y mis ojos ven, con lo que tus oídos y mis oídos oyen constantemente. No tiene nada que ver. Y si tú y yo queremos disfrutar de una vida plena en el Señor, más nos vale que tengamos en cuenta y prestemos atención el significado de la santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Así que quiero que vayan conmigo a 2 de Tesalonicenses, porque aquí hay un pasaje muy parecido al de 1 de Corintios. Y vamos a ver lo que el mismo apóstol Pablo dice en esto.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer del 13 al 17. Miren lo que dice así. Dice, pero nosotros, la iglesia, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. La elección de Dios es para santificación. Porque aquí en el mismo 1 de Tesalonicenses 4 dice, ¿cuál es el propósito del fin de Dios? Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y cuando está hablando de fornicación, está hablando de impurezas, no solamente sexuales, sino también en todos los grados. Ahora dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces yo digo, hermano, el cambio de posición, el nuevo nacimiento y la regeneración es algo que yo no controlo. Ni tú ni yo controlamos. Es como el nacimiento de un niño. Un niño no controla su autonacimiento. Viene al mundo sin más. Y tú y yo no controlamos el nuevo nacimiento, pero sí controlamos el vivir por fe. Sí controlamos el haber entendido que ahora somos parte que somos hijos de Dios y hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Entonces mi entendimiento me lleva a vivir por fe, a acercarme a Dios todos los días. Todos los días. Y dice el versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, estad firmes. Dice, estáis firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esto lo vamos a ver, la tradición oral, la tradición escritural, por carta nuestra o por nuestras palabras, ¿no? Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Por lo tanto, hermanos, el hecho cuando nosotros volvemos a 1 Corintios, si leemos el versículo 9, dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿A qué fuiste llamado, hermano tuyo? ¿A qué fuimos llamados? A tener comunión. ¿Y saben qué significa santificación para ser santo? Significa unión para tener comunión. Dios nos une, dice que el que se une al Señor, un espíritu con Él, para luego tener comunión. Y yo quiero que nos preguntemos cada uno qué nivel de comunión tenemos con Dios del día a día. ¿Qué nivel de intimidad tenemos con Dios el día a día? ¿Qué nivel de influencia recibimos de Dios a través de su palabra día a día? No domingo a domingo. Porque eso indica el grado, el nivel de mi vida y desarrollo espiritual y mi madurez espiritual. En un mundo hostil, en un mundo donde cada vez nos están proponiendo otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, en 1 Corintios 1:30, que está en la misma, no hace falta ni doblar la página, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por lo tanto, hermano, en la santificación, en algunos aspectos, tiene que ver con el desarrollo constante del creyente que va creciendo, que va desarrollándose, que va creciendo en santidad, que va creciendo en conocimiento y demás. Pero en este caso, en 1 Corintios, está hablando de una cuestión de posición y que más tiene que ver con la justificación. Ayer un hermano me llamaba para preguntarme, hermano, ¿cuál es la diferencia en esto, la justificación, la santificación, tal y cual? Y es que la justificación tiene que ver con una cuestión judicial. Y la santificación tiene que ver con una cuestión filial. Para Dios relacionarse filialmente contigo y conmigo, primero tuvo que saldar las cuentas judiciales. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que Dios no era nuestro Padre, era nuestro juez, en la cual si moríamos de nuestros delitos y pecados, íbamos a ir a una condenación eterna. ¿Sí? Pero Dios
cambió el rumbo de nuestra vida y cambió su relación con nosotros por medio de la santificación del Espíritu. Por lo tanto, qué hermosa palabra del apóstol Pablo. Y como ustedes saben muy bien, Colosenses 3 es uno de los pasajes que mejor refleja esto, que es cuando Pablo le dice a la iglesia de Corinto: si habéis resucitado con Cristo, buscáis las cosas de arriba. ¿Ves? Si habéis resucitado con Cristo, es la santificación. Buscar las cosas de arriba es la santidad. Y cuando Cristo se manifiesta, entonces vosotros manifestaréis juntamente con Él la glorificación el día que nosotros estemos con el Señor en la eternidad. Así que, concluyendo este punto, el apóstol Pedro dice en el capítulo 1, versículo 15 de 1 Pedro, dice: sino como aquel que es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí, querido hermano, ¿cómo yo reflejo, cómo se da cuenta la gente, o cómo me doy cuenta yo cuando alguien vive en santidad? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta cuando alguien realmente huele al Señor? Se nota que ha estado con Dios y que está con Dios. Usted lo sabe. La manera de hablar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que más abunda en nuestro corazón? Yo a veces, hermanos, veo que bueno, es normal porque estamos en un proceso, pero veo que la abundancia de conversaciones en el seno cristiano no es justamente Cristo. Y os digo una cosa, como decía Ariel, y lo decimos muchas veces, y esto es verdad, hermanos, que para mí es un milagro el tener que decir que en esta iglesia no es tanto así. Que cuando nos reunimos, me encanta, porque yo muchas veces os tengo que decir que yo los observo a todos con detenimiento para saber si realmente, cuando estamos sobre todo en coinonía, o en las reuniones de hombres, o en las reuniones de mujeres, o en las reuniones así, en general, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Qué temas tocamos? Nos realizamos como personas hablando de los temas que nos gustan, que si esto, hablamos de todo. Pero cuando se tocan las cosas del Señor, por interés propio, porque hay hambre de la palabra de Dios, eso, hermano, eso es tremendo. Y nos espera grandes bendiciones de parte de Dios cuando hay esa actitud. Y a mí me encanta porque nunca dejamos de estar el tiempo que estamos y nos vamos sin haber hablado del Señor. Siempre estamos con cuestiones: ¿y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Yo opino. Y hablamos de esto. Y Dios se glorifica ahí. Por lo tanto, eso es una muestra de que hay un cierto grado de santidad. Hay personas, yo recuerdo en las iglesias donde era imposible sacarle, y cuando tú querías abordar un tema del Señor, te volvía a cambiar el tema y se te ponía a hablar de fútbol, de sus cosas. Hay personas que es el yoísmo, yo, bueno, vamos a hablar del Señor, yo, y vale, necesita crecer, pero eso es una de las muestras de santidad. La santidad también es la manera como nos conducimos en el mundo. Si me he visto igual que el mundo, si mis formas son igual que el mundo. ¿Se acuerdan Romanos 12? No adaptéis a las formas de este mundo, sino transformad mediante la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, todas estas cosas me hacen ver hasta qué lado yo estoy enredado con el mundo o estoy empapadito de las cosas de Dios. Porque vivo en común unión, por la unión que hay en la justificación o santificación del Espíritu, palabras técnicas, ¿no?, en mi vida. Así que, dice el apóstol: gracia y paz a vosotros, Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Versículo 4 dice: gracia doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Miren, en estos dos versículos, la palabra don en cuanto a los dones del Espíritu es la palabra carisma, pero la palabra gracia es la palabra cariz, y tiene mucho que ver. Y yo voy a decir, así como Pedro dijo: hermano, según el don que haya recibido cada uno, ¿qué dice? Ministrelo a los demás.
Y aquí ya empezamos a abordar otro tema, que es el servicio. Primero hemos hablado de una posición. Yo estoy posicionado y a mí Dios me demanda ¿qué? Que refleje el carácter de Dios a los demás. ¿Por qué? Porque dime con quién anda y te diré cómo eres. Vale. Ahora, una vez que yo estoy empapado de Dios, que Dios es un Dios de amor y por ende, un Dios de servicio, porque el que no sirve no ama y el que no ama no sirve, porque no ama muy ligado. De tal manera Dios nos amó que Dios nos sirvió para que nosotros podamos ser salvos. Si yo no sirvo y digo que amo, me estoy engañando a mí mismo. Entonces, aquí la palabra dice que por gracia, que es ese favor que Dios nos ha dado, dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Aquí ya entramos en una cuestión de que la percepción que yo tengo de las cosas de Dios y la opinión que yo tengo de las cosas de Dios. Mi opinión siempre será en base a la percepción que yo tenga de Él. Y si yo no tengo una buena comunión con Dios, mi percepción estará trastocada y por ende mi opinión también. Y como sabemos decir de manera coloquial, cuando yo abra mi boca no sumará. ¿Por qué? Porque no estaré influenciado por la verdad del Evangelio, sino por mis criterios, mis puntos de vista y por lo que yo entiendo. Pero aquí Pablo le dice que por cierto, esta iglesia, una característica muy notable que tenía, que incluso yo lo veo mucho en los días de hoy, entre comillas, obviando ciertos detalles, aquí estoy hablando muy genéricamente y sin puntualizar muchas cosas. Esta iglesia tenía todos los dones que Dios había dado. Además, es la carta que más habla de los dones y que dedica 2 capítulos enteros a hablar de los dones. Pero asimismo, era la iglesia que poseía problemas morales y problemas doctrinales. ¿Os suenan al día de hoy? Iglesias que intentan emanar o desarrollar los dones de aquí, de allá, lo que sea, como sea, y tener problemas morales de integridad y problemas doctrinales serios y enfatizar los dones. Ustedes fíjense que el apóstol Pablo en esta misma carta, en el capítulo 12, en el último versículo del 12 del 31, antes de abordar todo el desarrollo del amor de Dios, y empieza a hablar toda una serie de dones. Si yo tengo hablarse en lengua angélica y no tengo amor, soy como metal que resuena, símbolo que retiñe, si tuviera toda la fe pero no tengo amor, etcétera, etcétera. Aborda este tema no en el primer versículo del capítulo 13, sino en el último versículo del capítulo 12, cuando Pablo dice, mas yo, después de hablar toda la lista de los dones, ministerios y tal, y lo desarrolla, le dice, mas yo os muestro un camino más excelente. Entonces, ¿qué estaba queriendo decir el apóstol Pablo? Si ustedes no se desarrollan, si ustedes no se edifican por el amor de Dios, que en eso conocerán que somos discípulos de Dios, entonces no habremos logrado lo que Dios quiere para la iglesia. Porque yo podré tener un don, 2, 3 o 10 y los mejores dones, pero si yo los dones no los pongo al servicio de la iglesia por amor al Señor y amor a mis hermanos, ¿en qué me diferencia a mí del mundo? ¿En qué me diferencia a mí de una secta? En nada. Pero ¿qué es lo que hace distintivo la iglesia? Que el amor de Dios no es fingido, que es un amor no solo de palabra ni de lengua, es un amor de hecho y en verdad. Por eso intentamos incentivar siempre la coinonía, porque yo sé que en la coinonía es donde se nutre todo el desarrollo espiritual de nuestras vidas. Porque a mí no me sirve de nada yo ser un perfecto llanero solitario con todos los dones, con toda la palabra y demás, que como no me escucha nadie, como no tengo nadie, intento ir y meterme en foros y en aquí y allá. Cuando Dios nos manda a ser parte del cuerpo de Cristo y ayudarnos, como también dice Pablo en esta carta,
se ayudan los miembros unos a otros. Ayudarnos y bendecirnos y servirnos. Eso no hay cosa más linda y más hermosa que hay sobre la faz de la tierra, os lo digo. Y como cristiano no hay cosa más linda poder tener un objeto, aunque suene así, un objeto aquí nada más. Y qué privilegio es de parte de Dios tener una iglesia en la cual tú te sientes amado por los demás. Cuando te abrazan así, cada uno demuestra el amor como sea, hay amores que matan, ¿verdad? Y por eso te abrazan y te dejan así, y nos demostramos el amor con la suma de pequeños detalles. Y hermano, a mí me puedes traer todos los dones, me puedes hablar en lengua, me puedes poner las manos, puedes incluso levitar, puedes hacer lo que quieras, hermano. Eso no. Si es de Dios y si Dios lo quiere, yo entiendo que hay cosas que Dios ya las estableció para un tiempo, que es el fundamento de la iglesia. Pero lo que yo sí voy a pelear todos los días de mi vida por mi persona y por mi entorno es que nos sintamos calentitos, que nos amemos de corazón. Amén. Que esa es la edificación. Y cuando eso sucede, yo siempre os digo, hermano, y usted sabe, que cuando eso sucede, ¿qué te piensa Dios que va a hacer? Que cuando decía en el libro de los Hechos, y Dios añadía a cada día los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía? Dios. ¿Por qué? Porque Dios ve y dice, este es el lugar donde a mí me glorifican. Ese calor que ellos tienen es mi calor que yo les doy. Entonces yo voy a ir trayendo a mis hijos a este lugar. Y valorar, hermanos, por lo que somos, no por lo que hacemos. Porque yo hoy soy pastor y mañana a lo mejor dejo de ser pastor por lo que sé. Pero esperaría que me amaran de la misma manera. Hoy puedo hacer muchas cosas. Porque soy un activista y hago y voy y vengo y demás y demás. Y el día a lo mejor, el día de mañana puede que ya no haga todo lo que hago. O por la edad o por lo que sea. Pero esperaría que me amaran de la misma manera. Por lo tanto, cuando nosotros forjamos nuestras relaciones por lo que somos, es inquebrantable el vínculo que existe. Y qué feo es, y lo sé por experiencia, de estar en un lugar que te valoran por lo que tú haces. Y que al cabo del tiempo te das cuenta que muchas de las cosas, que las palmadas en la espalda, en los abrazos y demás, eran porque tú en cierta manera beneficiabas al sistema. Y que cuando tú te retirabas de eso, ya todo lo contrario, y que ahora ya verás que, pero no me amabas, hace 10 minutos me amabas, y me dabas palmadas y me abrazabas, ahora no me amabas ya, ¿qué ha pasado? ¿Y qué problema es eso? Y que esto, hermano, que estoy diciendo es el epicentro, es el columna vertebral del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y el deseo es que el día que tú o yo nos tengamos que ir de viaje, de lo que sea, por lo que sea, que digamos, que ya tengo ganas de volver, tengo ganas de estar con los míos. Porque nos sentimos nutridos, nos sentimos cobijados de parte. Bueno, seguimos. Dice, a partir del 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido, porque claro, fíjense hermano, que esta iglesia, que es la voluntad de Dios, que el testimonio de Cristo sea en palabra, conocimiento y testimonio. Que lo que tú hablas, por eso es que importante es la enseñanza de la palabra de Dios constantemente. Y que nos nutramos, que sepamos, hermano, vamos a empezar a tener estudio del mundo que nos rodea y vamos a ponerle nombre y apellido a las cosas que siempre hemos visto pero no sabemos de dónde vienen, cuál es su procedencia. Y eso es luz. Y el conocimiento es poder. Pero también en conocimiento, en palabra, ¿sí? Y también en testimonio. Que podamos tener en mi vida personal testimonio de Cristo en mi vida. Dice versículo 7, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también
os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta que aquí Pablo, en su mente, sabía muy bien a qué tipo de iglesia les estaba escribiendo? Y yo digo una cosa, yo alguna vez lo he pensado. Si fuera yo que escribiera esta carta para la iglesia de Corintios, yo no hubiese empleado ni de lejos las palabras que usó Pablo. Porque hasta ahora, wow, qué lindas palabras de aliento, de gozo, de ánimo, ¿no? Cualquiera diría, wow, qué iglesia modelo. Y todo lo contrario, eran un desastre. Traían del paganismo. Miren, la ciudad de Corinto es como podríamos decir ahora la ciudad de Nueva York. Una de las ciudades más importantes de la época. Y era muy comercial, tenía 2 puertos muy grandes y demás. Y además de eso, claro, era muy cosmopolita. O sea, tenía un flujo de gente que constantemente, los de Coré, que eso lo vamos a ver luego, era una familia que vivía en Éfeso. Pero habían visto a los de Corinto. Y habían dado, Pablo, no les estaba acusando, sino estaba diciendo, mirá, estoy viendo, como dice en otros capítulos, que había hasta pecados de incesto, o sea, era un desastre. Y a su vez la ciudad de Corinto, era de las ciudades más paganas y más sincretistas que existían. Y una de las religiones más fuertes era la religión dionisiana, que era una religión de misterio, en donde era la ciudad donde prácticamente pululaba la prostitución. Y esas prostitutas lo que hacían era servir con la prostitución a dioses paganos. Y salían los sacerdotes, que de ahí viene cuando dice, si yo hablo en lengua y soy como metal que resuena y címbalo que retiñe, eran los sacerdotes que hacían sonar las campanas y los símbolos y demás para llamar a la gente a la adoración. ¿Y cuál era la adoración? Entrar en trances. Y hablaban en lenguas, pero no lenguas bíblicas, no las lenguas de Hechos 2. Pero ellos, por eso, cada vez que Pablo habla de las lenguas para corregir, no para aplaudir, para corregir lo torcido, porque ellos hacen, esto, el tema de las lenguas, ya lo veremos, ya vamos a hacer estudios de exactamente la historia de las lenguas, el desarrollo de las lenguas, de la manera bíblica, teológica y demás, y veréis que la lengua es algo común en las religiones de misterio, paganas, es lo más común. Y las lenguas tienen que ver con la iniciación de un nivel espiritual en donde la gente entraba en trance. Y, vale. Sí, no sé, seguramente estaría preguntando algo. Entonces, la gente entraba en trance. Y en ese trance, que en éxtasis, es decir, salían de sí, muchos decían comunicarse con el más allá. ¿Ya por qué estoy diciendo todo esto? Porque hoy es un calco reflejo de lo que muchas iglesias interpretan como las lenguas. Y cuando tú hablas en lenguas, dice que tú te estás comunicando. Es una relación entre tu espíritu y el Espíritu de Dios, en la cual tú te estás edificando, aunque tú no te estás enterando de nada de lo que se está diciendo ni nada. Pero tu espíritu sí. Su espíritu recibe edificación. Entonces, estas cuestiones de lo que vivía la iglesia de Corintio, paganismo, que es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? El paganismo dentro de las iglesias. Ahora miren lo que dice el versículo 10. ¡Wow! ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Versículo 10. Y aquí empieza a abordar el apóstol Pablo el tema de la unidad. Recuerden, Pablo se presenta como la máxima autoridad en fe y conducta, fe y testimonio. Él, acto seguido, se dirige a la iglesia. ¿Qué les dice? Que Dios los apartó para que sigan apartados para Él. O sea, que no se contaminen con el mundo, no se enreden en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No se enreden, sigan como creíste, así siga tu vida. ¿Sí? Ahora, luego habla acerca de que no tenéis excusa.
Porque Dios en vosotros ha derramado, no os falta en ningún don. Y el testimonio de Cristo en vuestros corazones, en palabra y en conocimiento. Pero acto seguido aquí viene la parte más, para mí, fundamental, que es lo que venimos diciendo. Dice, versículo 10, os ruego, os exhorto, y tiene la misma expresión, ¿se acuerdan en Romanos 12 cuando dice, os ruego por la misericordia de Dios? Que esa expresión tiene que ver, es como decir, hermanos, por favor, sobre todas las cosas, esto no. Y dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, tal como nos refleja Efesios 4, miren, vamos a Efesios 4 y veréis cómo Efesios 4, hablando acerca de la unidad. Saben que la unidad, y presta atención en esto, hermanos, la unidad que, miren, la naturaleza de Dios es un Dios trino. Y son uno, pero son tres personas. ¿Pero por qué uno? Porque tienen un mismo parecer, tienen una misma mente, un mismo sentir, un mismo ser, un mismo parecer. Son tan unidos, hay tal unidad. ¿Se acuerda la oración de Jesús en Juan 17? Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. ¿Sí? Y esa unidad se debe a, podríamos llamarlo como este trípode. Tiene tres patas, donde se apoya y se edifica la unidad. La primera de ellas es el amor. Un amor, como venía diciendo, fraternal, no finge, un amor de corazón. Y qué liberador que es el amor, querido hermano. Y alguna vez digo yo, cuando una palabra se emplea muchas veces en diferentes contextos y diferentes conceptos, termina no sirviendo para nada. Porque es una palabra que se ha manipulado y se ha usado mal. Pero cuando nosotros nos detenemos a pensar lo que es el verdadero amor, que el amor no se jacta, no tiene envidia, el amor no se envanece, no busca lo suyo propio, no se irrita, todo lo cree, todo lo espera. Entonces uno dice, wow, ¿cuánto me falta? ¿No? Y yo pensaba que amaba. Y el amor es como la oración, es sencillamente profundo y profundamente sencillo. Pero sencillamente profundo, muy profundo, tan profundo como es Dios. Ahora, miren, por ejemplo, en Efesios 4 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Ves? Fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesús. Así como Dios te llamó, sigue en santidad, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Queridos hermanos, ¿ustedes saben por qué Dios instituyó el perdón entre los cristianos? Porque sabía que nos íbamos a ofender. Él instituyó el amarnos porque sabía que nos iba a costar amar. Y el amor está en soportar, está en cubrir. Yo recuerdo de niño, cuando mi hermano mayor me encubría ante mis padres, que si no me encubría me iba a llegar me iban a dar por todos lados. Y como mi hermano me amaba, era mi hermano, me decía, esto lo voy a encubrir. Y trataba de hacer la forma de tal manera para que mis padres no se enteraran de mis fichorías. Pero yo hacía fichorías. Pero sin embargo el amor cubre multitud de pecados. ¡Qué lindo! Hermano, eso tiene que reinar en nosotros. Dice, con humildad y mansedumbre, soportando con paciencia. ¿Verdad, Ariel? Con paciencia. Con paciencia. Los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Saben una cosa, hermano? Cuando nosotros, el ambiente que se respira es un ambiente de amor genuino, eso produce un ambiente de paz, de bienestar.
y de deseo de hacer muchas cosas para Dios que en otro ámbito no querríamos hacer. Y aquí empieza, y esta es una pata, el amor. Aquí viene la otra pata, la verdad. ¿Ah? Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Pero si resumimos esto, ¿sabe con qué concluimos? Con que el apóstol Pablo le está diciendo a los Éfesos, hermano, guarden lo que el Espíritu produce. ¿Y qué es lo que el Espíritu produce? Glorificar la Trinidad. Glorifica la Trinidad. Yo alguna vez compartiendo en nuestra reunión de coinonía hablaba de que una de las cosas que hace de que Dios sea trino es el amor, porque para amar uno tiene que tener un objeto a quien amar, y si Dios no hubiera sido trino en la eternidad pasada, antes de que Dios creara a alguien, Dios no podría haber amado a nadie, y Dios amó porque había tres personas que se amaban mutuamente. Amén. Por eso el amor es eterno. El amor no caduca, el amor nunca deja de ser, porque Dios nunca deja de ser, porque está desde los albores de la historia, desde los tiempos remotos. Pero aquí, por ejemplo, como dice, un cuerpo y un espíritu. Versículo 7, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la vida, un cuerpo y un espíritu. Versículo 5, un Señor, que es Jesús, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, ¿ves? Espíritu Santo, Jesús y el Padre. Y en eso se encierra la unidad, hermano. Glorificar a Dios. Que la enseñanza que se dé aquí y en todo momento, a lo largo de la vida, vaya formando tu mente y tu espíritu, tu carácter, conforme a como Dios es en realidad. La gloria a Dios. ¿Por qué? Porque solo se le puede dar la gloria a Dios cuando se le conoce. El pastor John MacArthur dice: la palabra de Dios es viva y eficaz siempre y cuando se entienda lo que se está enseñando. Deja de ser viva y eficaz cuando se malinterpreta o no se entiende lo que se está diciendo, lo que está diciendo. ¿Amén? Por eso es importantísimo esto. Bueno, y luego habla del servicio, que Dios perfeccionó a los santos para la obra del ministerio. Dios reparte dones ¿para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por lo tanto, eso es lo que Pablo en 1 Corintios aquí está diciendo: ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Esa perfectamente unido tiene que ver con la integridad, con algo entero, con una pieza, que no seamos, lo que hablamos muchas veces, hermano. Hay iglesias, y te digo una cosa es el respeto que uno puede tener por un hermano, y otra cosa es la unidad en amor que uno puede tener por un hermano. Cosas muy distintas, porque hay iglesias que son, como se suele decir, cada uno de su padre y de su madre. Cada uno opina una cosa, el otro opina otra, el otro opina. Hay murmuraciones, el uno no se aguanta al otro, no se soporta, el uno cree una cosa, el uno secesionista, el otro continuacionista, el uno calvinista, el otro arminiano, el otro cree en los dones, el otro no. Y eso realmente es hacer corintianismo. Eso es un desastre. Eso no puede prevalecer con el tiempo. Y eso no es unidad, aunque en apariencia parezca haber un ambiente de paz, no la hay. Es cuestión de tiempo cuando empiezan las divisiones. Y mira lo que dice Pablo: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, esta familia, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir, miren lo que pasaba en esta iglesia, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. Es decir, Cefas aquí es Pedro. Cefas es Pedro en arameo. Y aquí esta iglesia estaba diciendo, fíjate que más adelante dice: uno sembró, otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora bien, aquí cuando Pablo dice: no, a mí Dios me ha mandado a evangelizar, a predicar el evangelio, no a bautizar, ni estar aquí, ni allá, a predicar y a evangelizar, a crear el fundamento de la iglesia. Pero ¿sabes quién era Apolos? Hechos, capítulo 18, versículo 24, dice que Apolo era
había sido instruido en los caminos del Señor y era poderoso en las Escrituras. Era un portento. Algunos consideran que la carta de Hebreos fue escrita por Apolos. No se sabe a ciencia cierta. Pero no es descabellado creer que la carta de Hebreos haya sido. ¿Por qué? Porque mire, vayan conmigo a Hechos. Yo creo particularmente que fue el apóstol Pablo. Pero bueno, tampoco es irrelevante, la verdad. Pero dice 18:24, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Posiblemente este hombre había sido instruido en los caminos del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué dice que solo conocía el bautismo de Juan? Porque todavía no había experimentado el bautismo del Espíritu Santo en su vida. Él, como Nicodemo, que le reconoce a Jesús como maestro, posiblemente Nicodemo no supiera tanto los caminos del Señor como Apolo, pero a Apolo le faltaba el haber experimentado, posiblemente experimentado lo que es la regeneración, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, por eso se acerca Priscila y Aquila, le toman aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios, ¿ves? Y queriendo él pasar de acá, ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos: este Apolo es del que habla Pablo y de que era. Y posiblemente cuando los hermanos de Corintios vieron esa siembra que había hecho el apóstol Pablo, muchos dijeron: wow, tremendo, ¿no? Pero cuando vieron a Apolo, cómo edificaba, porque él no solamente era portentoso en la Escritura, era elocuente. Por eso, fíjense lo que dice Pablo. Uno dice que es de Pedro, otro, y eso os suena, eso suele pasar mucho en las iglesias. ¿Es normal? Es normal. Pero que procuren con el tiempo que los hermanos vayan adquiriendo la madurez suficiente para sobreponer el contenido más que las personas. Amén. Aunque hay un afecto, y eso es normal, pero que al cabo del tiempo diga: bueno, está bien, pero es el contenido, es lo que dice, no quién lo dice ni cómo lo dice, sino que ese es un problema que tiene la iglesia actualmente. Por eso existen los personalismos. Y el que está aquí parado cuando en ciertos círculos ven que te medio endiosan, ahí comienza el ego humano, porque ustedes fíjense que la raíz del pecado es ser como Dios. Entonces ahí viene cuando se apacientan a sí mismos. Se apacientan a sí mismos y la gente no se da cuenta, pero están haciendo más daño que bien. Pero lo que uno tiene, la madurez se ve en que cualquiera de nosotros al cabo de los años, y todos los hermanos que vayan, todas las personas vayan viniendo y Dios les vaya transformando y trabajando en su vida, que al cabo del tiempo ellos puedan decir: mi Señor Jesús. Por eso Pablo dice: ¿acaso está Jesús dividido? ¿Acaso fuiste bautizado por Pablo? ¿O acaso fuiste Jesús? Debe ser puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque ni el que siembra es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, que lo dice en el capítulo 2. Pero dice, miren, vamos y leamos el capítulo 3, cuando dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Aquí nunca condena Pablo a esta gente. Nunca los condenará. Se van a ir al infierno y ya vais a ver porque ustedes hacen esto. Jamás. Pero sí los trata de carnales. ¿Por qué? Porque el carnal no es solamente el que no viene a la iglesia, el que tiene apatía. El carnal es aquel que hace todas las cosas para Dios, creyendo que está sirviendo a Dios, y no, lo está haciendo en la carne, en sus fuerzas. Pero mire, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales.
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió del Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranzas de Dios, edificios de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Yo planté, otro edifica, pero tú y yo sobreedificamos. Pablo plantó, Apolo edifica y nosotros sobreedificamos sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas. Y miren cómo sobreedificamos. Y aquí viene cuando el Señor nos dice que si sobre este fundamento, fíjense, está hablando de la iglesia, está hablando de gente nacida de nuevo, no está hablando de la iglesia universal, está hablando de la iglesia local, la iglesia y a la gente nacida de nuevo. Y está diciendo, hijos de Dios, si como hijos de Dios tú edificas hojarasca, heno o paja, el fuego lo probará y lo manifestará de qué material hemos estado hechos. Y estamos hechos en este peregrinaje. Por eso el Señor nos insta a vivir una vida de servicio y de santidad al Señor. Entonces, volviendo al capítulo 1, el versículo 14 dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros es bautizado sino a Cristo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfana, de los demás, no sé si bautizó a alguno. Y yo me pregunto, ¿por qué Pablo se enreda en el tema del bautismo? Porque la importancia que tenía el bautismo en esa época es la que debería de tener hoy. Hay personas que el bautismo lo ven como una opción, como que no pasa nada, yo ya soy hijo de Dios y demás. Pero el bautismo era la expresión tan profunda del ser, del amor a Dios, de lo que Dios había hecho con él, que el bautismo estaba estrechamente ligado al bautismo del Espíritu Santo. Por eso Juan dijo, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás bautizará en el Espíritu Santo. Yo bautizo para arrepentimiento, pero el que vino bautizará por arrepentimiento, ¿no? Entonces, es muy importante entender. Entonces Pablo dice, yo a muy pocos he bautizado y demás. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no haga vana la cruz de Cristo. Esto lo hablábamos los otros días, acerca de qué elemental, fundamental es, tanto desde el púlpito como en mi vida privada, en donde sea, que cada vez que yo abra mi boca, no haga vana la cruz de Cristo. Con grandes elocuencias, con grandes teologías, con gran conocimiento, donde la gente te dice, wow, cuánto sabe, pero no se acuerda de Cristo en nada. Y Pablo tuvo que decir, me he tenido que proponer ir a vosotros no sabiendo otra cosa que sea a Cristo. Y a este crucificado. Porque él se tenía que autodisciplinar a sí mismo con todo el nivel de conocimiento que tenía. Para concluir, hermanos, quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer Primera de Pedro 4, vamos a leer el 10 y el 11. Dice, hermanos, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos ministradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hermano, Jesús les tuvo que decir a los fariseos, vosotros erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cuántas veces la iglesia erra
por ignorar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios se manifiesta en un lugar, en una vida, toda obra, todo intento del hombre queda relegado a un muy segundo plano. Y vemos que realmente cuando Dios obra, ¿cómo lo notamos? Cuando los corazones son, la voluntad del hombre es rendida al Señor, porque Él se ha manifestado. Así que cada uno según el don que ha recibido, ministre los otros. Por lo tanto, el apóstol Pedro vuelve a hablar aquí acerca de la edificación del cuerpo de Cristo y de que nos sirvamos unos a otros, porque no hay ninguno de nosotros que no tengamos al menos un don que Dios nos haya dado. Así que, amén, hermanos, esta porción de la palabra nos insta a tener en cuenta de que yo no tengo ninguna excusa delante de Dios para decir, no, es que me siento mal, no quiero servir, no hay ninguna excusa, hermano. Porque he sido enriquecido por Dios, en todo, como iglesia, no estamos siendo enriquecidos por Dios. ¿Lo creen? Yo veo que la iglesia, por muy pequeña y muy nuevecita que sea, está llena de dones. Ahora está en que la mayoría o todos lo pongamos esos dones al servicio de la iglesia. ¿Amén? Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te doy gracias, mi Dios, por esta mañana, y como tu palabra nos enseña, mi Dios, qué hermoso es el saber de que lo que tú instituiste en esta tierra, que es la perpetuidad de tu presencia a través del Espíritu Santo en la forma del cuerpo de Cristo, es lo más grande, lo más hermoso que hay en la tierra, Padre. A veces lo descuidamos, a veces no somos conscientes del valor que tiene el cuerpo de Cristo. Y el diablo desea romper la unidad que hay, y con herejías y con cosas de nuestras vidas, Señor, permítenos, Dios, por tu gracia, que podamos guardar la unidad del Espíritu, que podamos ayudarnos mutuamente, amarnos de corazón mutuamente, Señor, y que no sea solo de palabra. Ayúdanos y enséñanos, Señor. Y Padre, que realmente sigas edificando como lo estás haciendo en la iglesia, en donde no hay diferentes pareceres, en donde no hay diferentes sentir, sino que todos hablamos una misma cosa, Señor. Yo te doy gracias, muchísimas gracias por lo que estás haciendo en esta iglesia, Padre. Muchísimas gracias, Señor. Que sigas obrando, mi Dios, y lo dejamos todo en tu mano. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.